Entonces que ningún payaso venga a decir que YPF es una empresa sin importancia. Ahora parece que para defenderla hay que decir que no sirve para nada. Entonces, ¿por qué YPF? Ese es el argumento. ¿Por qué YPF? Si controlar YPF no sirve, si es un pedacito chiquito del mercado. La reducción de la participación de YPF en el mercado es el resultado de la propia política de YPF. YPF es menos en el mercado extractivo porque sistemáticamente Repsol tiene la responsabilidad de haber sido el total controlante de esta compañía a través de su porcentaje accionario. Se dedicaron a descerebrarla, a lobotomizarla, a sacarle hasta los sistemas con los que se tomaban las decisiones. Porque, señores, tienen derecho, es un grupo transnacionalizado que no piensa en el trabajador argentino, no piensa en el automovilista argentino, no sé en qué lugar está de las prioridades de Repsol como grupo. ¿Cuál es el objetivo de esta nota? Dicen, van a especificar la economía, puesto así, para especificar aún más la economía, ¿no? La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso. Además, hay una moneda internacional que es el dólar, que todos saben que cumple diferentes funciones, pero ¿qué es lo que pretende esta nota? Porque lo dice en la nota misma y después lo profundiza en la editorial. Todas cosas que es agitar el terror entre la población, crear pánico. ¿Pánico para qué? Para crear estos mismos efectos, para crear una corrida cambiaria. Lo dice en la propia nota, lo que pretende esta nota es forzar una devaluación de la moneda, una mega devaluación. Entonces, ¿por qué tomaríamos una medida de estas características si todo el mundo sabe que no tenemos necesidades? Como todo el mundo sabe que no tenemos las necesidades, que esto no es el 2001, que fogonearon estos mismos bancos y que fogonearon estos mismos medios y que llevaron a los gobiernos a tomar medidas drásticas. Como saben que esto no va a pasar, lo que tienen que hacer es inventar trascendidos, medidas, proyectos que han espiado y han obtenido, fotógrafos que aparecen abajo de la mesa del ministerio, de los ministerios con cámara de fotos, pero esto no existe. Hoy la chapa en Argentina está más cara que en el mundo. Eso uno podría decir es un problema de competitividad. Lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Paolo Roca, cosa que podría pasar si dejamos entrar la andanada de chapa del exterior que a precio de dumping está tratando de invadir estos mercados. A pesar de sus declaraciones, vamos a seguir apoyando a la industria nacional, vamos a seguir apoyando este proceso de reindustrialización, pero claro, uno no puede, como el caso de Techint, seguir subsidiándolos toda la vida, aunque les encantaría. Si estos valores son retribuciones de mercado, y entiendo, conociendo las disparidades que hay en el mercado, que están por encima, por lo menos como Estado Nacional, que tiene representación en las en mi secretaría recae esa representación política en 50 compañías aproximadamente, estos serían los honorarios más altos. La pregunta es si hay un informe de mercado que diga cuánto cobran los que hacen lo mismo que hace ese. Conversamos hoy con Axel Kicillof, él es diputado por el Frente para la Victoria en Argentina y también ex ministro de Economía y Finanzas Públicas del gobierno de Cristina Fernández en Argentina. Bienvenido. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por recibirme. Diputado, ¿qué pasó con esa lluvia de dólares que prometía Mauricio Macri a la Argentina? Ahora acá en Ecuador, donde estoy, me encuentro como si volviera el pasado que vivimos en Argentina. La verdad que Macri como candidato destinó toda la campaña electoral a prometer el oro y el moro a absolutamente todos los sectores sociales, fijándose como hacen algunos de estos candidatos que hemos visto en América Latina, en varios países, que se guían por las encuestas y le prometen a cada sector lo que quiere oír y lo que quiere escuchar. Cuando llegó al gobierno, la verdad que ha sido una enorme decepción, no solo porque no cumplió casi ninguna de las promesas, sobre todo las que estaban dirigidas a los sectores populares, a los trabajadores, a los jubilados, todo lo contrario. Su programa económico es un programa económico de neto corte neoliberal y es un programa anticuado además, anticuado e incluso, aunque siempre ha sido malo, diseñado para un mundo muy distinto del que tenemos hoy
Y se están sintiendo todas esas consecuencias. La verdad que la economía argentina ha dado resultados espantosos. Pero ya ese programa neoliberal se aplicó sin éxito en la región. ¿Qué hizo pensar que eso podría funcionar esta vez? No, yo creo que nada hizo pensar que podía funcionar esta vez. Yo creo que son sectores que se favorecen con esas políticas, pero son sectores minúsculos, minoritarios. Son los sectores financieros, los sectores exportadores, concentrados. Son algunos pocos empresarios que pueden usufructuar de esto, pero la verdad es que esto fracasó y nos llevó a las peores de las crisis. A mí no me gusta decirlo porque no deseo eso para mi país, pero sinceramente si uno enumera las políticas, devalúa la moneda y eso se le va a precios. Por eso este año, el año pasado, el 2016, tuvimos el doble de inflación que en 2015 y Macri había prometido terminar con la inflación, la duplicó. De la misma manera que generó, como esto se fue a precios, generó una caída muy fuerte el salario real, de entre 10 y 15 puntos. Es como si uno trabajara 12 meses pero cobrara 10, porque el 15% del salario son 2 meses del año. Y esa caída del salario también vino acompañada con altos aumentos tarifarios. Cuando digo altos aumentos tarifarios, y me refiero al público que nos está escuchando, es como de hoy para mañana que te multipliquen por 4, por 6, por 8, lo que pagás por la luz, lo que pagás por el gas, lo que pagás incluso por el teléfono celular, por la medicina, si es que tienes medicina privada. Por eso ha afectado a los sectores populares, pero también a los sectores medios que lo apoyaron muy fuertemente en la campaña. Hoy hay mucho descontento en la Argentina. Pero si todo eso era previsible, incluso se alertó, ¿cómo fue posible que una parte del electorado creyera o cayera en la seducción de esas campañas que, como decía, hoy parece repetirse en Ecuador? Mira, yo creo que es un fenómeno novedoso que tiene que ver con la conjunción de una intensa campaña mediática nacional e internacional. Porque tanto cuando nosotros éramos gobierno como en la campaña de Macri, él prometía, si te lo cuento parece mentira, porque eran todas vaguedades, todo lo que tenés no lo vas a perder y te va a ir mejor. Dicho de esta manera, cómo, qué, a quién se refería, nunca lo explicó. Lluvia de dólares, revolución de la alegría, podemos vivir mejor. Todos eslogans que son propios de la publicidad privada, del marketing privado, aplicados a la política y con candidatos que vienen del sector privado. Eso, obviamente, tiene que ser convalidado por alguien. Yo creo que no fue un engaño ni siquiera, fue una estafa. Entra en la figura casi legal de la estafa, porque si a uno lo engañan y yo te digo que soy Kim Basinger, vos vas a decir no es. Pero si todos los que están alrededor dicen es, y se trae aquí al esposo y a un escribano que certifica que yo soy esa persona, ya es una estafa. Y creo que eso es lo que pasó y pasa con estos candidatos, que es que ofrecen vaguedades como si fueran ciertas, sin explicar, sin ir en profundidad en ninguno de los temas, critican sin tener fundamento, pero vienen acompañados por un ejército de técnicos internacionales, de consultores privados, incluso de sectores mediáticos, que hacen creer que eso es posible. Y parte de esos asesores, esos técnicos, digamos, mediáticos, asesores políticos, los mismos que estuvieron asesorando a Macri, algunos de ellos están acá en Ecuador haciendo esa misma labor. Sí, bueno, Jaime Durán Barba, yo no sé si está hoy en Ecuador, sé que es ecuatoriano, pero que se dedicó a eso, y él lo dijo en alguna entrevista y en algún libro, que él se dedicó a que todos se olvidaran de quién era Macri. Macri es un empresario, en su vida empresarial había tenido muchísimos hechos de corrupción, estafa, juicios, que son ampliamente conocidos. Entonces lo reconvirtieron, hoy se lo presenta a él junto con su hermosa hija, hermosa esposa, tratando de mostrar otra imagen. Digo esto simplemente porque me parece que es una armada, una puesta en escena que es muy atractiva y que tiene que ver con la publicidad. Uno a veces mira una publicidad y le da ganas de comprar el producto por cómo está encuadrada y ni sabe por qué. Y a veces ni le hablan de los atributos del producto. Uno se compra una gaseosa pensando que va a ser una persona rica, feliz y joven. Y no es cierto que le va a pasar eso a uno, pero ese es un método de la publicidad. Yo creo que eso se aplicó, pero que vino con una complicidad muy fuerte. Y cuando están en el gobierno, aplican un programa económico que en realidad se aplicó muchas veces en la región, pero que tiene beneficiarios directos. A ver, abren, obviamente, bajan los salarios. Hay parte del sector empresarial que piensa que una reducción de salarios es ventajosa, es una reducción de costos. Abren la economía, entonces quienes se dedican a la importación de bienes se benefician con esto, generan una enorme
un enorme endeudamiento externo, que es probablemente uno de los factores más preocupantes. Y eso genera, obviamente, ganadores. Los bancos de inversión, quienes prestan, los acreedores, que hoy son prestamistas, aparecen con comisiones extraordinarias. Argentina tomó 65.000 millones de dólares de deuda en un año. Fue el país que más deuda tomó en el mundo, no solo en la región. Y eso, bueno, Argentina con Macri ha incrementado su déficit fiscal. No está mejor. Y en el caso de Ecuador, usted ha sido testigo en estas horas que ha estado acá en esta nación, se intentan vender más o menos los mismos mitos, las mismas narrativas, se eliminarían los impuestos, vendría una lluvia de inversiones. Mira, no es una copia, es un clon. En términos de... Y esto no lo digo solamente por Ecuador, yo he tenido ocasión simplemente de ver algunas declaraciones, son las mismas consignas y son las mismas puestas en escena, y esto ha pasado no solo en Argentina o en Ecuador, ha pasado en Uruguay, ha pasado en Brasil, ha pasado en Bolivia, y se buscan perfiles incluso similares de candidatos que provienen del mundo empresarial, se los presenta como exitosos, como hombres de negocios, y algo tiene que ver con esta cuestión de despolitizar a la sociedad, de que la sociedad no discuta sus temas más importantes, no los debata, sino que vote por la imagen o vote por la consigna vacía. Diputado, le propongo hacer una pausa y regresar en breve para seguir analizando las consecuencias de esa propuesta de marketing electoral en los pueblos de nuestra América Latina. Ya regresamos. Continuamos el análisis con el diputado argentino Axel Kicillof y veíamos cuáles eran los principales mitos que en la campaña electoral en Argentina y que se ha repetido en diferentes partes de la región. Y una de las promesas que se han hecho también es la llamada teoría del derrame, que nunca en realidad ha funcionado. Sí, yo antes de dedicarme a la función pública, de haber sido ministro, viceministro, me dedicaba a la teoría económica. Y la verdad que si hay una teoría económica que ha fracasado históricamente en la Argentina y en el mundo, es esta teoría del derrame, que lo que dice es que si hacemos a los ricos y a las corporaciones cada vez más ricas, entonces van a invertir más y van a generar trabajo. Justo hoy aquí en Ecuador estuvimos hablando del tema paraísos fiscales. Un fenómeno que azota a nuestra región es que aquellos que tienen éxito en los negocios, una parte puede ser que la reinviertan cuando hay a quien venderle, pero el resto muchas veces queda presa de la fuga de capitales y termina alojado en paraísos fiscales donde no paga impuestos ni allí ni en el país de origen. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina en apenas un año? Claro, se ha duplicado la fuga de capitales en el país, pero también hay una cuestión de la teoría económica que para mí es central. Nuestros gobiernos han sido acusados de populistas, de clientelistas, pero la verdad que nos dedicamos durante mucho tiempo a mejorar la distribución de la riqueza y la inclusión social. Nosotros queríamos que todos aquellos argentinos que habían sufrido, y lo mismo pasó en muchos países del continente, durante la década de los 90 y antes en el neoliberalismo, y habían sido víctimas de la exclusión social, pudieran ser incluidos. Para incluirlos se les consiguió un trabajo o se les elaboró algún programa que les permitiera dignamente conseguir un ingreso. Pero lo que muchos pierden de vista es que ese ingreso generó demanda interna y mercado interno, y que en base a esa demanda interna aumentó la producción local también. Pero dice el gobierno de Macri que lo que hizo el gobierno de Cristina Fernández fue esconder la pobreza. Sí, mirá, hoy todos los indicadores de pobreza que existen en la Argentina, que los privados, que medían distinto de lo que medíamos nosotros, que había una discusión en la estadística, todos hablan de un aumento muy significativo, del 20% de la cantidad de pobres. 1,5 millones más o menos de nuevos pobres ha producido el gobierno de Macri, según nuestros críticos. Es decir que indudablemente si se bajan los salarios, si hay más desempleo, si las jubilaciones pierden poder de compra, si los programas de inclusión social son suspendidos o reducidos, obviamente es imposible que no aumente la pobreza. Pero ¿qué pasa también? Cae la inversión. Eso es lo que el neoliberalismo no entiende. Cuando liquidan el poder de compra de las sociedades, cuando le quitan la dignidad, pero también el ingreso, cuando las jubilaciones ya no pueden comprar lo mismo y la sociedad no puede ir a consumir y demandar,
Entonces los empresarios no tienen a quién venderle. Y ahí vemos que los comercios empiezan a cerrar y quienes votaron a Macri esperando esa lluvia de inversiones, lluvia de dólares y teoría del derrame, se encuentran que ahora tienen que cerrar el comercio porque no tienen a quién venderle. La inclusión social, y es lo que no entiende la ortodoxia económica, la inclusión social es un excelente plan de crecimiento. Y eso ha pasado en Brasil, eso ha pasado en Argentina, eso ha pasado en Ecuador, eso ha pasado en Uruguay, eso ha pasado en Bolivia. Nace una nueva industria que a su vez da trabajo y nuevos ingresos y nueva demanda. Ese es el círculo virtuoso. ¿Y qué tan cierto es que en tan poco tiempo el gobierno de Macri ha destruido el aparato productivo, el aparato industrial? El ataque ha sido muy fuerte. El ataque ha sido muy fuerte porque sobre que los comercios no tienen a quién venderle y las empresas no tienen a quién venderle porque quienes antes vivían bien hoy tienen que vender su casa, su auto, su moto, lo que había logrado, porque ya no llega a terminar el mes, a conseguir el alimento, lo mínimo indispensable. Muchos sectores están en esta situación, menos todavía van a recurrir a compras por encima de esos niveles mínimos, entonces pierden demanda. Pero además el gobierno de Macri ha tenido, como tienen todos los gobiernos liberales, una fuerte política de restricción del crédito, de aumento de la tasa de interés, que ha generado lo que nosotros conocemos como bicicleta financiera, pero que en el mundo se conoce como carry trade. Entran dólares, se cambian por pesos, se ponen a tasa de interés, se van de nuevo. Y esto alimenta la fuga de capitales y la pérdida de recursos internos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado para el comercio? No puede conseguir crédito, no puede conseguir ventas y al gobierno también, al comercio y a la industria, le ha puesto el tarifazo, le ha aumentado las tarifas. Entonces le suben los costos. Esto es una especie de cóctel explosivo, de tormenta perfecta para el comercio. Entonces, y han aumentado las importaciones. Y una vez que eso pasa con todos los sectores, a los sectores que compiten con el extranjero les han aumentado las importaciones. Han entrado, por ejemplo, nosotros tenemos una industria muy fuerte metalmecánica en la parte de electrodomésticos. En el gobierno de Macri ha aumentado fuertemente la importación de heladeras, 80.000 nuevas heladeras que entran importadas, que hacen perder trabajo a los argentinos. Entonces, la verdad es que yo creo que por detrás de esto subsiste una idea, de nuevo, vieja, anacrónica, antigua, fuera de época, de que los países de la región tienen que dedicarse solo a la producción de materia prima de bajo valor agregado, porque ese es el papel que nos tiene prometido y nos tiene reservada la historia, que nos tiene reservada nuestra estructura económica. Nos quieren reprimanizar la economía muy fuertemente, que no haya industria en la Argentina, porque creen que es ineficiente, que no lo podemos hacer. Sin embargo, el problema de eso es que sobran 20 millones de argentinos, si nosotros solo nos dedicamos a las actividades agropecuarias extractivas. Es decir, sobra población. Pero uno de los mitos que se vendió en Argentina, que se vende ahora también en Ecuador, es de la inversión extranjera, la lluvia de inversiones, que podría ser una solución mágica a los problemas de nuestros países. ¿Qué tan cierto es eso? Sabes que estos debates se dieron durante décadas y décadas. No hay prácticamente ningún país que haya logrado el desarrollo en base a la inversión extranjera, más ahora en una época de globalización financiera. Pero digo, por otro lado, ¿qué van a venir a producir en la Argentina si la gente no lo puede comprar? ¿Vendrán algún capital para sacar nuestra riqueza minera, nuestra riqueza petrolera, nuestra riqueza agropecuaria? Son todas actividades que no generan mucho empleo ni mucho valor agregado. Y estos fenómenos, por lo que puedo apreciar, no afectan solamente a los más desfavorecidos, incluso a clases medias, afectan considerablemente estos fenómenos. Por supuesto, porque muchas veces las clases medias urbanas que se beneficiaron muy fuertemente con el crecimiento económico que hubo durante esta década, no es que rechazaran todos nuestras políticas, pero sí, cuando vinieron estas propuestas tan superficiales de podemos vivir mejor, ¿quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere conservar todo lo que tiene y tener más? ¿Quién no quiere una revolución de la alegría? Es decir, que esas consignas daban ganas de votarlas si uno lo miraba como si fuera un spot publicitario. Ahora, cuando llega Macri al gobierno, por más que se trate de sectores empresariales, profesionales, esta recesión, porque Argentina en 2015, el último año, creció 2,5%. Este año va a caer 2,5% o más. Es decir, ha vivido una profunda recesión. Axel, le propongo hacer una pausa y regresar en minutos para analizar entonces las consecuencias políticas de todos estos fenómenos, no solo para la Argentina, sino también para la región.
Continuamos el análisis en clave política con el diputado por el Frente para la Victoria de Argentina, Axel Kicillof. Diputado, y veíamos cómo Obama hacía muchas promesas a Macri antes de retirarse de la presidencia. La esperanza era que viniera a su continuidad Hillary Clinton, pero llegó Donald Trump. Sí, no, efectivamente, el gobierno de Macri tomó una decisión ya recién asumido, que en términos de diplomacia internacional fue bastante extravagante. Decidió apoyar un gobierno nacional y un presidente de un gobierno nacional abiertamente uno de los dos candidatos en la contienda de Estados Unidos. El problema es que perdió, porque apostó a Hillary Clinton y mostró claramente su preferencia por Hillary Clinton y ganó Trump, que obviamente al mismo tiempo que apostaba electoralmente por los demócratas, estaba tejiendo importantes acuerdos. Macri, como principal política económica nacional y regional, quería llevar al Mercosur hacia la Alianza del Pacífico. Gana Macri, comienza a dar los pasos tanto para debilitar la Unión Aduanera Regional como para aproximarse a la Alianza del Pacífico, obviamente la continuidad de aquel famoso ALCA que quiso imponer Estados Unidos. Pero ahora Trump lo que llama es a proteger su economía. Peor que eso, Trump se corrió del Tratado Transpacífico, no existe más. Macri estaba dirigiéndose hacia un destino que hoy no existe, porque directamente liquidó esta alianza con la región de libre comercio, porque lo que está mostrando Trump en realidad de manera más abierta es algo que ya existía bajo la administración Obama y existe hace mucho tiempo, que es un proteccionismo muy fuerte en los Estados Unidos. Argentina tiene un problema central para hacer cualquier tipo de acuerdo comercial de libre comercio, que es el proteccionismo norteamericano. Los productos que nosotros le podemos vender a Estados Unidos está prohibido que entren a Estados Unidos hace décadas. Entonces, la verdad que en el caso del gobierno de Obama lo disimulaba, en el caso del gobierno de Trump lo ha puesto abiertamente, que él piensa trabajar para generar actividad adentro de su país, lo cual le ha generado ya con el país más cercano de América, que no es Estados Unidos, con México, importantes problemas, pero ¿qué queda para nosotros? Es decir, que la orientación geopolítica internacional que había diseñado Macri se muestra que era un fracaso antes de Trump, porque no iba a conseguir que nosotros tuviéramos ventajas en el comercio bilateral. Lo que iba a conseguir es liquidar nuestra industria. Pero ahora el propio Macri, Temer también por Brasil, la propia Bachelet en Chile, intentan revivir este tipo de propuestas y están convocando para las próximas semanas un encuentro entre el Mercosur y la Alianza para el Pacífico para buscar alternativas frente al escenario Trump. Sí, yo creo que son marchas y contramarchas por una equivocación en la concepción que tiene Macri de cuáles son los aliados más importantes y provechosos para Argentina. Argentina es un país que obviamente tiene una industria, pero no es una industria plenamente desarrollada, sino que su mercado natural es el mercado regional. Desde el punto de vista económico, la mayor complementariedad lo tiene con los países de América Latina y en todo caso Macri tampoco ha comprendido que este es un mundo multipolar, que no hay una sola potencia mundial, sino que hay varias, y que entonces lo que tiene que hacer por el país es encontrar las ventajas, los provechos y las alianzas que más beneficien a la población. Pero en este camino también ha puesto en jaque a lo que se había avanzado en términos de unidad dentro de Latinoamérica. ¿Habría alguna intención de debilitar ya no el Mercosur, la UNASUR, la propia CELAC? Yo no tengo dudas de que eso no figura... fortalecerla no figura dentro de los planes de Macri. Ahora, ¿qué pasa? Como ha recibido un portazo en la cara, va a tener que, como dicen hoy los GPS, va a tener que recalcular los GPS. Y ahora lo encontramos a Macri y, bueno, tratando de dar alguna respuesta ante la enorme equivocación que ha tenido, de la misma manera que en los temas internacionales. Con el caso de las Islas Malvinas, que es un reclamo argentino, ya ha dado muchos pasos en falso, donde parece estar prácticamente deponiendo una actitud que era de legítimo reclamo de la soberanía argentina con respecto al Reino Unido y a Gran Bretaña.
Yo creo que esta situación además repercute muy fuertemente internamente, porque de la misma manera que ha tratado de girar 180 grados en el programa de integración que llevamos adelante durante tanto tiempo y con tanto éxito, porque el Mercosur se convirtió en el principal mercado de la Argentina en integración comercial. Pero de la misma manera, a nivel interno, la contracara de la desindustrialización, la contracara de la reprimarización y por tanto de la pérdida de derechos y de condiciones de vida salariales y de trabajo, es la represión. La criminalización de la protesta, hemos visto varios episodios, Milagros Salas, la propia persecución a la expresidenta Cristina Fernández. Todo entra dentro de la, creo yo, del mismo paquete analítico. ¿Por qué? Porque ganan una elección estos gobernantes neoliberales mintiendo, estafando al electorado. ¿Cómo pueden sostener esa situación? Y bueno, con un apoyo, con una complicidad de determinados medios de comunicación que ocultan lo malo y al mismo tiempo con una persecución política de cualquiera que quiera hacer frente a las medidas. La realidad es que el gobierno de Macri ha tenido que retroceder en algunas de las decisiones que ha tomado. El tarifazo iba a ser mucho más alto, la democracia. Pero este año hay elecciones legislativas en Argentina que pueden cambiar un poco el panorama. Nos quedan 30 segundos. Voy a decirlo con mucha claridad. Macri ganó las elecciones a fin de 2015 con 51% de los votos en el balotaje. Está haciendo hoy lo que está haciendo en el terreno de la política y de la política económica, y la decisión siempre se ha medido así. En una elección que es de medio término, que es una elección legislativa, es un test para el gobierno. Hay que ver si consigue siquiera el apoyo justo que tuvo durante la elección pasada. Yo creo, y esto es lo que muestran las encuestas, que la popularidad de Macri, muestran las encuestas, ha caído más o menos 20 puntos, y de todos los dirigentes y del apoyo al gobierno. Después está lo que ocurra con la oposición. Hoy obviamente la dirigente política más importante de la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso la intención del gobierno de Macri de perseguirla y eventualmente de proscribirla, impedirle a través de alguna medida judicial sin fundamento que no se pueda presentar a elecciones. Pero se presente porque tome o no la decisión de hacerlo Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que el gobierno de Macri, por ser un gobierno neoliberal, por haber traicionado todo aquello que prometió en la campaña, va a tener un desempeño muy pobre en las elecciones que vienen. Tratará de decir que como está dividida la oposición, no perdió las elecciones, pero para el gobierno, para el oficialismo, yo creo que va a ser un fuerte revés.